Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Reforzamiento de las policías, más control migratorio, son parte de las medidas anunciadas hoy por el gobierno ante los recientes crímenes ocurridos en la región metropolitana, más de 10. Y hay cifras que hablan de 19 en los últimos 4 o 5 días. El número en este caso importa, obvio, pero pasa a segundo plano después, más allá de lo cualitativo. Niños baleados, niños muertos, fiestas que terminan en balazos, la cultura de la muerte o la desvalorización de la vida. Es descorazonador ver que nuestra sociedad está dominada por esos influjos y no por el de la amabilidad, por el buen trato, el escuchar a ver si el otro tiene a lo mejor algo de razón y por qué no nos sentamos a ver si tenemos acuerdo. Los incentivos parece que están puestos, alguien está poniendo los incentivos en alguna parte a que estemos a los tirones, a los gritos, pero pasamos de los gritos a los balazos. Es un problema que es concreto y está allí. Y hoy día como sociedad todos lo sentimos, quien quiera, donde quiera que haya estado, ¿quién no sintió un aire denso, un ambiente apesadumbrado, de pena, aunque no conociéramos directamente a las víctimas? Pero la pena no solamente por las víctimas, también por victimarios que viven en qué mundo, en qué sociedad. Una cosa bien patética lo que nos está pasando como sociedad ya hace tantos años. Y a lo mejor alguien dirá el mundo, pero nosotros vivimos aquí. Y nos duele eso a todos, a quien más que menos. Pero bueno, son los últimos días, se han registrado 18 homicidios en la capital. Por esto se realizó una reunión urgente para abordar la crisis de seguridad que afecta al país. Con la participación de las policías, fiscalías, delegaciones presidenciales, liderado por el Ministerio del Interior y sus autoridades, se acordaron diversas estrategias para combatir este crimen organizado. Aumentar la dotación de carabineros, constituir una fuerza de tarea conjunta entre policías y fiscalía, fortalecimiento del equipo contra el crimen organizado y homicidio, el ECO, y aumentar los controles migratorios, son algunas de las medidas a implementar ante esta ola de crímenes. Son todas medidas de muy buena voluntad, con las mejores ideas, de todas maneras. Algunas de ellas darán más resultados, otras menos. Pero lo que hay de fondo es otra cosa, porque de fondo hay un cuerpo con fiebre. Uno puede tomar medidas, poner una toalla fría, bajar, esto. Pero esto es un organismo que está con fiebre, con muy alta fiebre. Y hay que verlo integralmente. Y por lo pronto, todos los que vivimos aquí tenemos que interesarnos. Peleemos mañana, pasado, si tú, si yo, si dijiste, yo te dije, mira esto, mira. El enfermo somos todos, somos parte de este órgano todos, y los afectados con esta fiebre somos todos. Si alguien cree que le va a echar la culpa al otro y con eso le va a bajar la fiebre a uno, no, estamos viviendo ambientes tóxicos, disculpe el término, tóxicos de violencia física, en el caso que vimos, ¿no es cierto?, en Clampe Quilicura, con balazos, pero también en los modos de tratarnos, en los modos de agredir al otro, en los modos de no ponerse en los zapatos del otro si le afecta lo que le estoy diciendo, el cómo usamos las redes sociales, en fin. Si no nos alarmamos nosotros que somos las víctimas en esta sociedad, no van a venir de otra parte a ayudarnos. Así que bueno, pero han sido días duros para esta sociedad chilena, pero hay que hacerse cargo de ellos y hay que conversar sobre estos dolores. Vamos a la mesa. Bueno, por lo pronto, una de las noticias que impactó más por tratarse de niños, 12, 13, 14 años, los niños, 4 niños en Quilicura, en una plaza, niños que por las crónicas que uno ha podido leer venían saliendo de una celebración de una abuela, no sé si exactamente de la abuela de todo eso, pero de una abuela, venían de una celebración, van a una plaza, pasa alguien, no sabemos si es la persona que está detenida, que es sospechosa, dispara, no sabemos si les quería disparar a ellos o a otros, si los confundió, no sé, pero ¿por qué ese señor está resolviendo cosas disparando? ¿A los correctos o a los incorrectos? Pero son niños muertos y hay una información que vale mucho aclarar en este momento, que señala que en algún momento se decía que eran personas que estaban siendo o que fueron parte en algún momento de sistemas de protección del Estado. Entonces, claro, eso alarmó mucho y es bueno aclararlo y estamos para ello con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva. Verónica, gracias por estar aquí. Hola, gracias a ti, Matías, por la invitación. Más después del tema más global y más profundo, el cual tú eres especialista y tienes mucho que contarnos,
Cuéntanos el caso puntual de estos 4 niños, si es que quiénes son y si efectivamente estaban bajo, como se dijo en un momento, bajo, por ejemplo, la tutela del Estado. Sí, yo creo que hay que aclarar, o sea, creo que es una muy buena pregunta. Los niños, tú describiste muy bien el contexto, son niños que de acuerdo a las investigaciones estaban celebrando un cumpleaños, habían salido a la plaza, etcétera. Cuando nosotros, en el caso de la Subsecretaría de la Niñez, nosotros cada vez que un niño muere, esto no en balacera, sino que en general cada vez que un niño muere, se hace un análisis de la situación y de lo que se conoce, ¿verdad?, de los antecedentes de los niños, particularmente de aquellos niños que han tenido alguna relación con los sistemas de protección. El sistema de protección especializado, que hoy día se conoce como Mejor Niñez, tiene distintos programas. Hay un conjunto de programas que son residenciales, los menos, ¿verdad?, son muy poquitos los niños que están en residencia, a pesar de que se hace mucha noticia de ello. Y los más son niños que están en programas ambulatorios, es decir, han sido detectados por los tribunales o por otras fuentes como niños afectos o potenciales, víctimas de vulneración de derechos. Y se incorporan a programas ambulatorios. De los niños de los que estamos hablando, 3 de los 4 niños, de los 5 niños, estaban ninguno tenía ningún tipo de trayectoria delictual ni ningún tipo de involucramiento, ellos personalmente, en eventos delictuales, bajo ningún punto de vista, no hay ningún antecedente de eso. Sin embargo, 3 de ellos estuvieron en algún momento en programas de Mejor Niñez, en programas ambulatorios, en unos casos en un programa de integración escolar, es decir, de apoyo a que los niños no desertaran y por lo tanto una potencial vulneración de derecho a la educación que se enfrenta de esa manera, y en otro caso, el niño participaba en un programa de prevención de violencia y de prevención de maltrato. Sin que eso hubiera sido, ¿verdad?, ni un delito ni nada de eso. Entonces, estos niños han pasado por ahí, aparecen en los registros egresados de esos programas, y por lo tanto han estado dentro de su trayectoria vital, estuvieron en programas, pero no estaban en este momento en un programa. No obstante, los niños también son sujetos de un cierto seguimiento. Que en algún momento se pudo leído de manera incorrecta, aclarar el punto, que eran niños que estaban, niños de en una residencia. Sí, ya. No, los niños en residencia... Pasaron en el pasado de forma transitoria y están... En un programa ambulatorio, que egresados. Por definición un programa ambulatorio es un programa transitorio, ¿verdad?, de apoyo especial, específico, etc. Ahora, eso no desmerece la importancia, ¿verdad?, que tiene, que son niños que, por supuesto, en su trayectoria de vida han tenido alguna, digamos, potencial o evidente vulneración de sus derechos. En uno de los casos, el derecho a la educación, en otro de los casos, ¿verdad?, prevención de violencia. Ahora, lo que tú nos narras, lamentablemente nos tenemos que no desayunar, porque más o menos todos sabemos, ¿cierto? Todos vivimos en este país hace mucho tiempo, leemos, nos informamos, pero que hay una institucionalidad para defender a los niños que están siendo violentados. O sea, no es claro, en este caso fue un baleo. Sí, correcto. Esto fue muy grave, esto fue lo más grave que se nos puede ocurrir. Pero tenemos que mirar que detrás de este episodio dramático hay una historia que amerita, y hay un hecho lo suficientemente presente en nuestra sociedad que amerita tener una institución para ir en ayuda de niños que están siendo violentados todos los días. Todos los días, sí. Entonces, de hecho, me parece que hay una cifra que nosotros transmitimos en una de las comisiones del Congreso que está particularmente preocupada del tema infancia de la Cámara de Diputados. Nosotros estamos teniendo desde los tribunales, porque los niños en el fondo para poder ir a los programas de protección especializada, ¿verdad?, tienen que ir a propósito de una orden del Tribunal de Familia. No es que cualquiera golpee y diga yo quiero un programa de esta naturaleza. Precisamente porque están hechos para protección especializada. La cuenta que nosotros teníamos al mes de junio es que estamos teniendo ingresos al sistema de 500 niños diarios. O sea, hay 500 niños que todos los días
¿verdad? El servicio recibe una orden del tribunal para que esos niños inicien un proceso de protección administrativa. Diarios. Niños distintos. Niños diferentes. Digo, si uno los suma en el año, puede ser el mismo niño más veces. Pero diariamente el sistema de protección especializada, que no es lo mismo que el sistema de protección social, sino que es la protección especializada de niños con riesgo o con vulneración de sus derechos, está recibiendo en promedio 500 notificaciones diarias desde los tribunales para que los niños vayan a procesos de diagnóstico especializado, porque el tribunal todavía no tiene los antecedentes necesarios y suficientes para poder resolver su situación, niños que el tribunal ordena que ingresen a estos programas ambulatorios donde el problema está relativamente claro. Hay algunos más graves que otros. Por supuesto. Sí. Pero son 15.000 niños al mes. Eso es. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica. Gracias por la palabra, porque uno puede ocupar otras palabras que son más técnicas, pero esa es la dinámica. Y por lo tanto, durante el año, yo creo que estas cifras son importantes. Durante el año pasan alrededor de 145.000, 150.000 niños, en este momento niños, runes distintos, ¿verdad? O identidades distintas, por el sistema. Y esto es móvil, ¿verdad? O sea, un niño puede entrar a diagnóstico, ese diagnóstico especializado implica que lo que se requiere es una pequeña atención o una atención, ¿pero fue ¿verdad?, víctima de un hecho violento? No, es un riesgo es un riesgo de vulneración que se tomó en consideración, como las inasistencias escolares, por ejemplo, o eso te iba a decir. Si ponemos el caso de Quilicura, el caso más violento que se nos puede ocurrir, no sé, 4 niños conversando, 4 niños reunidos en una plaza y ser asesinado por una ráfaga es lo más violento que no se le puede ocurrir. Para englobar, ¿cuál es el caso más de intervención, más sencilla o menos grave, para ver todo el rango, para que no creamos que son todos niños que están siendo quemados con cigarrillos todos los días? No. Y ahí hay que distinguir lo que son vulneraciones, de vulneraciones graves. Todas las vulneraciones por definición son graves, pero unas son más graves que otras, y las más graves conducen, ¿verdad?, según la apreciación de los tribunales, luego de los estudios necesarios, etcétera, etcétera, a una separación. Los casos más severos son casos que implican, por parte del tribunal, la separación del niño de su familia. Claro. Y esos son los niños, ¿verdad?, que van a familias de acogida o niños que van a residencias especializadas y que, por supuesto, coinciden con que son los casos de una vulneración más grave, porque lo que ha estado vulnerado en ese momento, en la práctica termina en una limitación al derecho a vivir en familia. ¿Y cuál es el caso menos agresivo, aunque ni uno es deseable, naturalmente? Ninguno es deseable. ¿Cuál es la puerta de entrada? Por ejemplo, un niño que está en riesgo por faltar al colegio. Un niño que está en riesgo porque tiene, hablemos de cosas que nunca son sencillas, ¿verdad? Porque cada niño tiene una determinada historia. Que ya esté ahí es indeseable. Ya es indeseable porque eso significa que ha habido, ¿verdad?, una movilización de recursos que tienen que ver, de recursos me refiero programáticos entonces se puede recibir, ¿no es cierto?, una denuncia o algo de un niño que está no cuidado suficientemente bien y que por lo tanto hay que explorar el caso y hay que analizar eso. Niños que andan solos, dando vueltas. Exactamente. Niños que caldo de cultivo para un hecho violento. Totalmente. Entonces, el rango es muy amplio y se estudia cada situación para poder encontrar, ¿verdad?, la o las intervenciones que sean las más adecuadas. Eso no significa que esto sea así de sencillo como lo estamos conversando. Esto tiene muchas complicaciones, en fin. Pero también la incorporación de las oficinas locales de la niñez, ¿verdad?, que empezaron el año pasado, que estamos nosotros a cargo de instalarla por la Ley de Garantía. La Ley de Garantías crea otra figura, que es una figura nueva que entra en operación el 22 de agosto, que es la protección administrativa. Es decir, estos casos que son de riesgo y de no vulneraciones graves, hoy día no van a ser, digamos, a contar del 22 de agosto, no van a ser atendidos por los tribunales de familia con la victimización que eso significa. Ningún niño uno le desearía que fuera un tribunal, no porque el tribunal es malo, es por la situación en la que se encuentra un niño, ¿verdad?, que está siendo sometido a esto. Y la protección administrativa, entonces, hoy día tiene herramientas que permiten atender esos casos de una manera más integral y que no todos pasen a una protección judicial. Verónica, con todos los números y toda la data que ustedes tienen, ¿se puede establecer el efecto que tenga una intervención temprana? Por ejemplo,
en toda esta gradualidad, esta graduación de cosas desde de los chicos que mueren baleados, Total. hasta un chico que anda dando vuelta en la calle que puede ser el día de mañana sujeto de un abuso, ¿no es cierto?, del más grave al menos grave, hay una progresión, es decir, si se detecta a este chico o esta chica aquí tempranito, ¿hay posibilidades de evitarle esto? ¿Hay evidencia de que se va subiendo escalonadamente? Hay evidencia muy potente, internacional y nacional. Hay muy buenos estudios nacionales, además, respecto de la importancia que tiene la prevención, por una parte, es decir, no esperar que se produzcan. Tú lo decías muy bien en la introducción del programa, Matías. Estamos viviendo en un ambiente que es un ambiente que para los niños es un ambiente muy tóxico, voy a usar tu palabra, muy tóxico en el sentido de que los niños son ellos y sus circunstancias. Los niños no son personas solitas, las circunstancias los definen. Circunstancias que son la familia extensa, el barrio, su comunidad y la sociedad completa, porque los niños circulan en la calle, toman la micro, ¿cierto?, van al colegio. Esas circunstancias, cuando hay este nivel de toxicidad en las relaciones, ¿verdad?, tú las describiste muy bien, están afectando directamente a los niños y es responsabilidad. No hay nadie en este país que no se encuentre alguna vez en el día con un niño. O sea, no lo propio, cualquier niño, ¿verdad?, y cualquier adolescente. Entonces, hay mucha evidencia acerca de la importancia, primero, de la prevención, que en el fondo es hacer cosas que permitan, ¿verdad?, que este ambiente sea un ambiente más propicio, que sea un ambiente más cariñoso, que sea un ambiente más cuidadoso, que los niños aprendan cómo se resuelven las diferencias, como tú decías, no a los gritos ni peleándonos entre nosotros. Los adultos no estamos dando buenos ejemplos en este país, estamos dando malos ejemplos, ¿verdad?, por las razones que sea. Pero por otra parte, también hay evidencia muy poderosa respecto de la importancia de detectar a tiempo situaciones que podrían conducir a un riesgo mayor o a una vulneración de un derecho. Y precisamente el análisis que nosotros en esta situación, ¿verdad?, de incremento de los homicidios cuyos los niños son las víctimas de los homicidios, son ellos las víctimas, que hay datos, ¿no es cierto?, dio datos el fiscal nacional hace unos días diciendo que había un aumento, ¿verdad? Los homicidios tienden a la baja general, cuando uno mira los de niños tienden al alza, y eso es una preocupación grande que hemos estado estudiando. Y hicimos un análisis de todos los niños, fallecidos por homicidio entre el 2018 y el 2023, uno por uno, los estudiamos a todos. Y ahí uno se encuentra con que hay señales que uno tendría que anticipar, que hay ciertas situaciones en las que uno podría tomar acciones a tiempo, porque son situaciones que sin tratarlas permitirían, ¿verdad?, una situación de esta naturaleza. No son relaciones causales, yo siempre lo insisto en todas las reuniones, no hay una causa-efecto en esto, pero que son, en el fondo, potenciales gatillantes de una situación de violencia. ¿Qué cosas tú alertarías a las personas comunes y corrientes que nos están viendo que deban alertarlos y tomar medidas para actuar a tiempo? Porque uno no puede esperar que solamente actúen las instituciones del Estado. Totalmente. En nuestro círculo uno puede estar viendo relaciones tóxicas o niños expuestos a cosas que no deben, y los más adultos tenemos que fijarnos y actuar. O sea, y ahí hay te voy a dar los ejemplos, pero ahí hay situaciones importantes que se tienen que distinguir también por ciclo de desarrollo de los niños. Esto no es una cosa de adolescente. Esto es, yo te comentaba antes, el 25%, cuando uno analiza el total de niños, digamos, víctimas de homicidio desde el 2018 hasta el 2023, cuando uno toma ese volumen de niños, se encuentra con que el 25% de esos niños, los homicidios corresponden a violencia intrafamiliar. O sea, esto no tiene nada que ver con las balas, el 25% no tiene nada que ver con las balaceras, con el crimen organizado, ni con ninguna de esas cosas. Tiene que ver, no estoy diciendo que eso no sea importante, eso es muy importante. Está clarísimo, tranquila. Quiero señalarlo, pero el 25% de los homicidios que nosotros estudiamos... Disculpe, yo entiendo. Estamos viendo lo más noticioso, estamos viendo lo más silencioso y anónimo. Correcto. Entonces, tú ves ahí que ese 25% de los casos de violencia intrafamiliar, es decir, homicidios que ocurrieron
en que los victimarios, digamos así, son personas que vivían con el niño, ¿cierto? La mitad de esos homicidios se concentran en niños menores de 5 años. Y dentro de los niños menores de 5 años, la otra mitad, la mitad de la mitad, sí, se corresponde a niños menores de 1 año. Entorno familiar. No, en el fondo en su familia próxima. Cuando tú eso, yo lo que quiero decir es que ahí hay un fenómeno que tiene que ver con qué sociedad estamos teniendo y qué es lo que pasa. ¿Qué tan nuevo? Ha subido la proporción de... Lo que pasa es que, mira, han subido el número de homicidios por violencia intrafamiliar como número. Sin embargo, como han aumentado los homicidios respecto a estas situaciones delictuales, como el caso, ¿verdad?, de Quilicura, se va perdiendo la proporción. O sea, en el fondo, como son más casos en el total, la proporción se hace un poco más chica, pero nunca ha bajado, digamos, había una proporción más alta en el 2018, esa proporción ha ido más o menos bajándose, pero está en torno al 25%. Yo insisto, yo no quiero decir que lo otro no sea importante, pero el tratamiento, las acciones que tenemos que hacer para poder enfrentar, ¿verdad?, los homicidios en los niños y en los adolescentes, no puede ser el mismo cuando uno está enfrentado a ese 25% que se trata de violencia intrafamiliar de niños más pequeños, a la violencia delictual que se concentra entre niños entre 15 y 17 años. Entonces, las acciones tienen que tener un análisis detallado, profundo, que nos permita identificar claves. Por ejemplo, para los niños más pequeños, niños que se ha detectado, por ejemplo, que van al control regular de salud, voy a dar cualquier ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que van al control regular de salud y en el control regular de salud se observa un cierto negligencia, descuido, etcétera, en el cuidado de los niños. Esa señal, si esa señal es más sistemática, si esa señal en la visita domiciliaria integral que realiza salud, ¿verdad?, regularmente cuando ve casos de esta naturaleza, porque no es que salud esté mirando el techo, salud va a los niños al control y no es solamente el control de salud en este país, es muy sofisticado. Dicho sea de paso, en el sector público es mucho más sofisticado, ¿verdad?, que el control de salud privado. Tiene muchos más elementos, etcétera. Cuando eso se detecta, se genera una visita domiciliaria integral para conocer las condiciones del entorno donde ese niño está siendo criado, ¿verdad?, y se identifica que ahí hay una situación complicada, necesitamos que eso se transforme en una alarma, ¿verdad?, que active otras cosas que probablemente están fuera del propio sistema de salud. Y en eso es lo que estamos trabajando, que es diferente al niño que está en el colegio, el niño o los niños, por ejemplo, sigo con el ejemplo de salud, tenemos un incremento que es preocupante, por ejemplo, de niños que son policonsultantes en los servicios de urgencia y que no necesariamente son policonsultantes en el sentido que llegan, se cayó, en fin. Y ahí, entonces tú dices, salud tiene mucho que hacer y lo hace. Pero si no se activan los demás sectores, entonces necesitamos generar un sistema, te fijas, que es lo que estamos trabajando, generar un sistema para que esas pistas nos digan por dónde ir en vez de una solución pareja para todos. Bueno, Verónica, lo que uno percibe después, así como gran síntesis, es que estamos en una cultura de mucha violencia y además en una cultura, porque no es un caso aislado y otro, una cultura del desvalor de la vida y de la cultura del desvalor de la vida de un niño que además es mucho más indefenso. O sea, yo creo que además hay como esta idea que siempre se dice, esta sociedad individualista. Yo entiendo eso, pero en este caso el individualismo se refiere a que como no es mi niño, no es mi tema, o como yo lo estoy viendo, pero en fin, tengo miedo, no quiero meterme con nadie, no alerto, no me preocupo. Es muy curioso, uno va por la calle, está viendo ciertas cosas y la gente cruza, pasa del lado, ¿cierto? Entonces, necesitamos entender que la situación de los niños es la situación nuestra como sociedad. Nosotros, algo pasa en esta sociedad que a los niños los estamos matando. Eso no es una cosa aleatoria, o sea, y que no es solamente el tema de las balaceras, es un fenómeno que tenemos que, y eso es lo que estamos haciendo. Más silencioso. Es exactamente. Entonces, por eso yo te decía antes, a propósito de este libro, ¿verdad?, de Pablo Ceballos, de este recién salido. Un virus entre sombras.
Lo que nosotros observamos en el análisis que hicimos, en la base que tenemos para una propuesta que nos pidió el presidente, que la tenemos que entregar el 31 de julio, en que hemos estado trabajando muchos ministerios, precisamente escudriñando en cuáles son los factores preponderantes, qué es lo que podemos hacer, cómo levantar estas alarmas, etcétera. El nombre es muy significativo para lo que nosotros estamos viendo. Esto tiene mucha cara de un problema de salud pública. Si es que uno lo quiere poner, de la violencia. Y de una sociedad, ¿me entiendes? Que estamos como que nos parece normal que uno no se ande gritando, es como normal que no sepamos resolver las diferencias, eso no es normal. O sea, no está bien lo que estamos haciendo y esto es producto de una sociedad que no parece estar cuidando a los niños. Y las víctimas somos nosotros mismos, que esa es la paradoja. Y las víctimas somos nosotros mismos. Y digamos que los niños están en retroceso porque por todo lo que significa la crisis, además demográfica, tenemos cada vez más niños, menos niños, cada vez vamos a tener menos niños y no puede ser que no seamos capaces de cuidarlos. Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, muchísimas gracias por venir a conversar. No, a ti, muchas gracias. Que te vaya muy bien.